hermanos, ¿qué nos falta, hermanos? Yo sé que todos los que estamos aquí decimos, pues somos pecadores, ¿verdad? El Señor no miente, hermanos. El Señor nos ha dicho, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos falta, hermanos, para reconocer nuestro estado? El retorno del pródigo, hermanos, también, como número 2, fue un retorno, hermanos, de miseria. Él, hermanos, se fue con una vida extravagante, se fue, hermanos, con una vida pudiente, pudiéramos decirlo así, hermanos. Es decir, se fue con dinero y regresó en bancarrota. Se fue, hermanos, figurativamente, o él creía, hermanos, con una vida por delante, y se fue, hermanos, pues regresó dando lástima. Llega este rico a este poblado, hermanos, llega un joven con esa vida extravagante y empieza, hermanos, a causar admiración, empiezan a voltear a verlo, se empezó a llenar de amigos, empezó a tener esos, y lo pongo entre comillas, amigos, hermanos, que nada más aparecen cuando por ahí abren la cartera, ¿verdad? O sacan por ahí la tarjeta, y empiezan a verlo, hermanos, comprando todo lo mejor, empieza a malgastar un dinero que ni siquiera era de él. Pero él, hermanos, salió, hermanos, de la casa de su padre con dinero y regresa, hermanos, en bancarrota. Ahora, dice él, yo voy a poder hacer lo que yo quiero, porque mi padre me sofoca con su autoridad, me sofoca con decirme lo que es bueno para mí y lo que es malo. Yo ya quiero hacer lo que yo pienso que es mejor para mí. Entonces él se va, hermanos, de una manera aventurada y empieza a decir, pues yo quiero vivir conforme yo pienso. Y otra vez ahí empezamos a razonar, hermano. Qué delicado y qué triste es, hermanos, cuando razonamos en las cosas de Dios y no nos dejamos llevar, hermanos, por su guía, por sus pisadas, por las pisadas del Señor. Hermanos, el diablo nos va a hacer cambiar nuestra mentalidad cuando nos hunde en el pecado, hermanos. Hasta los gustos cambian. Empezamos a ver, hermanos, las cosas realmente agradables, esas cosas, hermanos, que si bien sí disfrutamos allá, hermanos, pero lejos de la casa del Padre, al final van a traer perdición. Nos van a hundir, hermanos, al grado de, si antes había, hermanos, algo deseable y agradable, rico espiritualmente hablando aquí en la casa de Dios, ese maná que desciende de lo alto de parte de Dios, ahora nos conformamos con lo que nos da el mundo. Estamos aquí, hermanos, en la casa de Dios, en la casa del Padre, gozando de este alimento espiritual, pero pues preferimos estar allá afuera, ¿verdad? Escuchando, llámenle lo que usted quiera, música o lo que quiera, hermano. Algo que realmente no edifica. Pero por el hecho, hermanos, de salir de la casa del Padre y ver que nuestra situación económica está bien, pues nos olvidamos completamente de Dios. Salió de la casa del Padre, hermanos, con una vida, entre comillas, por delante, pero regresa en bancarrota. El retorno del pródigo fue un retorno de miseria, hermanos. El retorno del pródigo, hermanos, se fue con ropa y regresó, hermanos, con unas ropas viles, con unas ropas inmundas, hermanos. En la casa del Padre, hermanos, estaba bien vestido, no le faltaba nada. Tenía, hermanos, imagínenselo, incluso para escoger las ropas que se iba a poner de lunes a domingo. Pero en la condición, hermanos, que lo tenía en aquella provincia apartada, ya nada más tenía esos harapos. Ya no tenía la oportunidad, hermanos, de revestirse. Tenía una vestimenta vil, una vestimenta sucia, una vestimenta andrajosa, hermanos. Pero su padre le pudo haber dicho, cuando se presenta ante él, pasa, eres bienvenido y te voy a hacer como uno de mis jornaleros. En el pensamiento del hombre, hermanos, humanamente hablando, quiero decir, podemos considerar esto justo. De acuerdo a esta historia, este hijo que derrochó y malgastó la herencia que su padre le había dado, lo justo sería, hermanos, que cuando regresara a la casa del padre, el padre, si bien lo hubiera recibido, pero lo hubiera recibido, hermanos, en la condición en la que venía, y lo hubiera mandado, hermanos, con los jornaleros. Pero Dios no trabaja así, hermanos. Los pensamientos de Dios, hermanos, son completamente diferentes a los pensamientos de los hombres. Llega este hijo, hermanos, se presenta ante el padre y empieza a decir, pues vamos a ponerle unas vestiduras, las mejores, vamos a calzarlo, vamos a ponerle un anillo y vamos a hacer fiesta, ¿verdad?
Vamos a matar por ahí ese becerro. Podemos, hermanos, en esta hora, vernos en el espejo, traer una ropa muy elegante, hermano, pero ¿cómo están nuestras vestiduras ante Dios? Realmente, hermanos, somos el vivo reflejo de esas vestiduras de las cuales Dios nos ha dado, esas vestiduras blancas, que nuestro Dios, hermanos, nos ha puesto a cada uno de los que le han confesado amarle y amar a su Hijo. Realmente, hermanos, ante Dios, o Dios está viendo, hermanos, esas vestiduras blancas, o venimos ante Dios con esas vestiduras, hermanos, inmundas. Obviamente estoy hablando internamente, espiritualmente. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios, hermanos, en aquel día? ¿Nos vamos a presentar como el hijo pródigo, hermanos? Lamento decirle que en ese día va a ser demasiado tarde. En ese día, hermanos, esta historia no se va a revivir en usted si hasta ese día cree arrepentirse, ir a la casa del Padre. Todo tiene su tiempo, hermano. Y este es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de la gracia. Y Dios le dice, ven a mí. Dios te está esperando, hermano. Así como el Padre, hermanos, lo podemos imaginar día tras día viendo tras la ventana para ver si su hijo regresaba. Día tras día, hermanos, con la angustia de saber cómo estará mi hijo. Así está Dios en este momento, hermano. Dios es paciente porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Dios nos está esperando. Quiere que seamos la viva historia del hijo pródigo, pero el día de hoy, hermano. No el día de mañana, ni mucho menos en el día del juicio, según Hebreos 9:27. No quiere, hermanos, que llegue ese día porque ese día va a ser demasiado tarde. Hermanos, el retorno del pródigo fue un retorno de arrepentimiento. Dios quiere en esta hora, hermanos, que nos demos cuenta de que es su voluntad, de que nosotros entendamos que nosotros no somos dignos de ser llamados sus hijos, pero que por pura gracia y misericordia Dios, hermanos, nos adopta como hijos. Esa es la condición, o es el claro ejemplo, o vivo ejemplo del verdadero arrepentimiento. Que cuando tú te pasas al frente, arrepentido, pidiendo perdón a Dios, vengas con esa actitud de decirle, Señor, hazme como al menor de tus siervos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo digo esto, hermanos, porque en el pensamiento de muchos, no sé si les ha tocado a mis hermanos ver, que hay hermanos que cuando se arrepienten, llegan, hermanos, con la actitud de decir, tal vez no lo dicen literalmente, pero con su actitud, hermanos, podemos notar que dicen, es que Dios me necesita. No, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y vamos a cambiar, y empezamos, hermanos, a permitir que los pensamientos de los hombres empiecen a infiltrar en la iglesia. El verdadero arrepentimiento, hermanos, consiste en venir ante los pies del Padre, ante los brazos del Padre, y decirle, hermanos, con una actitud humilde, conforme a la actitud del Señor, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Que entendamos que usted y yo no somos merecedores de la gracia, no somos merecedores de las bendiciones, no somos merecedores de la vida eterna, pero que por pura gracia Dios nos la da. El hijo, hermanos, estaba consciente de eso. Este es el claro, hermanos, arrepentimiento. Esta es una historia, hermanos, hermosa, que nos relata, hermanos, de una manera práctica lo que es, hermanos, el Evangelio. A mí me encanta esta historia, yo sé que a muchos de mis hermanos igual. Pero esto es, hermanos, una práctica, hermanos, realmente especial o directa de entender, hermanos, lo que es el Evangelio. Cuando usted se presente al Señor, preséntese con una actitud, hermanos, como la del hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Solamente arrepintiéndote alcanzarás misericordia. Con ese arrepentimiento verdadero de que le expongas al Señor tu corazón y decirle, Señor, yo soy lo más vil, yo soy lo más despreciado conforme a tu palabra, pero Señor, utilízame conforme sea tu voluntad. Hermanos, dice la Escritura que levantándose vino a su padre, y dice que cuando aún estaba lejos, y me encanta esta parte, ¿verdad? El amor del padre, hermanos, corrió y fue y se echó sobre su cuello
y lo abrazó. Dios quiere que demos ese paso, hermano. Dios quiere que vengamos a Él. Y Él, hermanos, aquí Él está esperando, imagínense. Dios está esperando, hermanos, con los brazos abiertos. Figurativamente va a correr ante usted porque sabe que usted ha venido a Él. Pero si usted está allá en el mundo, el amor y la misericordia del Padre no lo va a alcanzar. Necesita, hermanos, venir con ese corazón arrepentido. Aun y cuando ya había ensayado su diálogo, el Padre no lo dejó terminar, ¿verdad? Y empezó a decir, no, traigan las sandalias, traigan la vestidura nueva, traigan el anillo y vamos a hacer fiesta. El retorno del pródigo, hermanos, fue un retorno de arrepentimiento. Los varones del Pentecostés, hermanos, volvieron en sí al predicárseles el Evangelio, hermanos, del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se dieron cuenta, hermanos, de su condición tan lamentable. Se dieron cuenta, hermanos, que no eran dignos de ser llamados hijos de Dios, y por eso dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro, hermanos, con ese poder que viene de lo alto, dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Y hermanos, estaba esperando el Padre, viéndolo de lejos, hermanos. Y así está el Padre, hermanos, de lejos viendo tu corazón, esperando, hermanos, que ese corazón vuelva en sí y que dé ese paso de arrepentimiento, que vengas a Él y Él te va a alcanzar, hermano. El retorno del pródigo, hermanos, también, y por último, fue un retorno de bienvenida, un retorno glorioso. Tan grande, hermanos, el amor de Dios, tan grande el amor del Padre, hermanos, que dice que el Hijo se levantó y vino a su Padre, lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Imagínense al Padre, hermanos. La mayoría, o levante la mano, hermanos, ¿quiénes de aquí son padres? Casi todos, ¿verdad? Hermanos, una ocasión, yo creo que esta historia es muy común, ¿verdad? En muchos. Una ocasión, haciendo compras en un supermercado, pues nos dejamos llevar que por las ofertas de aquí, que por allá, y que toda la compra, y yo esto y aquello. Y cuando acordamos, hermanos, mi hijo el menor no estaba. Volteamos, hermanos, y nos volteamos a ver mi esposa y yo, ¿y dónde está el niño? Y hermanos, fue tal la angustia, y fueron los segundos eternos, hermanos, de no verlo, que yo empecé a correr como loco, ¿verdad? Me fui hasta la entrada y preguntándole a los guardias y luego al otro. Si viera la angustia tan grande, hermanos, que sentí, iba corriendo, hermanos, iba llorando de saber que jamás volvería a ver a mi hijo. Eso era mi pensamiento, hermanos, como padre. Ese es el mismo pensamiento de Dios, hermanos, en esta hora. Dios, hermanos, está esperando a sus hijos. Dios quiere, hermanos, reconciliarse con sus hijos. Dios quiere adoptarnos, hermanos. Dios quiere abrazarnos. Dios quiere, hermanos, que no nos perdamos. Imagínense a este padre, hermanos, cuando ve a su hijo, dice el verso número 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El regocijo de un padre, hermanos, cuando ve a su hijo que ha regresado, que ha vivido, que estaba muerto y que ahora ha vivido, hermanos, es tan grande, hermanos, que no se puede expresar. Es tan grande, hermanos, que no tiene una razón de ser. Es tan grande que no se justifica, hermano. Lo más justo, hermanos, hubiera sido que este padre lo hubiera recibido y lo hubiera mandado a hacerlo como uno de sus jornaleros. Pero como lo maravilloso que es Dios, hermanos, lo maravilloso que es ser un padre, hermanos, lo recibe con ese amor, con esa gracia, con esa misericordia. Hay lágrimas, hermanos, en Dios cuando ve que sus hijos no vienen a Él. Pero lo maravilloso es que hay gozo, hermanos, cuando un pecador se arrepiente. Y ese es el mensaje, hermanos, final de esta historia. Cuando un pecador se arrepiente, hermanos, dice la Escritura que hay gozo en los cielos. Decía también nuestro hermano Gustavo el día de ayer, ¿no? Los ángeles, hermanos, empiezan a hacer una fiesta por el simple hecho, nosotros lo vemos así, ¿verdad? Por el simple hecho de que un pecador ha venido a los pies, ha reconciliado su vida con Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a estar dejando al Padre con esa angustia? ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a dejar, amigo que nos acompaña, ver sufrir al Padre, hermanos, a Dios? Dios sufre, hermanos, de verdad, porque Dios nos ama.
y Dios nos está esperando. Dios